Hola a todos. El día de hoy hablaremos sobre el tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Está conformado por las neuronas y las células neurogliales o neuroglias. Sus funciones principales son las de recibir los estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos. También es el origen de funciones muy complejas y abstractas como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Ahora, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son células altamente especializadas encargadas de controlar las funciones voluntarias e involuntarias de nuestro organismo. En la imagen de la izquierda podemos ver una neurona donde se aprecian sus tres partes fundamentales, las dendritas, el soma y el axón. Las dendritas son prolongaciones numerosas especializadas en la función de recibir los estímulos del medio. El cuerpo o soma también es denominado pericardio. Es el centro trófico de la célula y también es capaz de recibir estímulos. El axón es una prolongación única especializada en la conducción de estímulos que transmiten información de la neurona hacia otras células. En la imagen de la derecha podemos ver una lámina donde se muestra una neurona y se aprecia su axón, sus dendritas y su cuerpo o soma. Dentro de ello está su núcleo y su nucleolo. En la parte inferior podemos observar células más pequeñas que vendrían a ser las células gliales. Tenemos tres tipos de neuronas según la cantidad de prolongaciones. Las neuronas bipolares presentan una dendrita y un axón. Las neuronas multipolares presentan más de dos prolongaciones celulares y son las más numerosas en vertebrados. Por otro lado, las neuronas pseudo-unipolares presentan cerca del cuerpo celular una prolongación única que después se divide en dos y dirige una rama hacia la periferia y otra hacia el sistema nervioso central. Ahora veremos más láminas sobre las neuronas. En la lámina de la izquierda podemos ver una gran neurona multipolar en el centro, donde podemos apreciar su núcleo y su nucleolo. En la parte inferior podemos observar porciones de neuronas, lo mismo que en la parte superior. Además de las neuronas, podemos ver una gran cantidad de núcleos más pequeños que los de la neurona. Estos vienen a ser núcleos de la célula de la neuroglia. En la lámina de la derecha podemos observar más neuronas, con su respectivo núcleo y su nucleolo. Núcleo y su nucleolo. La sinapsis. La sinapsis es un proceso fisiológico que se establece de neurona en neurona como un medio de comunicación para transmitir la información que se origina en alguna estructura y que tiene como meta llegar a ejecutar una respuesta final. En general, las sinapsis solo dejan pasar la información en un solo sentido. Por ello, en cualquier sinapsis hay una neurona presináptica o emisora y otra neurona postsináptica o receptora. La neurona presináptica hace referencia a la neurona que envía la información hacia la otra, y la neurona postsináptica recibe la información proveniente de la neurona presináptica. Tenemos tres tipos de sinapsis. Una axosomática, otra axodendrítica y otra axoaxónica. ¿En qué se diferencian estas? La sinapsis axosomática es la unión de las ramas terminales del axón de la neurona presináptica con el cuerpo o soma de la neurona postsináptica. La sinapsis axodendrítica es la unión de las ramas terminales del axón de la neurona presináptica con las dendritas de la neurona postsináptica. Y por último, la sinapsis axoaxónica es la unión donde algunas terminaciones del axón de la neurona presináptica se unen con los axones de la neurona postsináptica. Respecto a las células gliales, neuroglias o también conocidas como glías, debemos saber que son células que no transmiten impulsos. Estas tienen una función motora, metabólica y de protección con las neuronas. Sus características principales están asociadas a su tamaño y a su número. Al tamaño, ya que estas tienen un menor volumen que las neuronas, y por lo tanto esto influye en su número, ya que van a ser mucho más abundantes.
De hecho, se dice que por cada neurona existen al menos 10 neuroglias. Con este esquema podemos conocer la ubicación y la disposición de las neuroglias en el tejido nervioso. Empezando con el sistema nervioso central, tenemos tres tipos de neuroglias: las microglias, las macroglias y las células ependimarias. Respecto a las macroglias, podemos distinguir dos tipos: los astrocitos y los oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico podemos distinguir dos tipos de neuroglias. Están las células de Schwann y las células satélite. Algo a tener en cuenta de estas células es que se dice que las neuroglias tienen un origen en el ectodermo, y es así, pero hay una excepción. Las microglias son aquellas que van a tener un origen en el mesodermo. Comenzando con la descripción de estas células, empezamos con las macroglias y con el primer tipo, que son los astrocitos. Estas van a ser células estrelladas que van a constituir la barrera hematocefálica, que es una estructura que protege al sistema nervioso central. Es decir, van a actuar junto a las células endoteliales a que haya un libre flujo de la sangre, pero que no haya un contacto con los tejidos cerebrales. Y también se le asocia una función con la eliminación de los neurotransmisores, que son desechos de los impulsos nerviosos. Empezamos con un tipo de astrocitos. Son los astrocitos protoplasmáticos. Para el estudio de estos astrocitos vamos a tener en cuenta tres cosas, que son el núcleo, las prolongaciones y las ramificaciones. Podemos observar que en esta lámina histológica a los astrocitos que tienen un núcleo algo que no se puede observar muy bien. ¿Debido a qué? A que tiene un montón de prolongaciones, que son muchas y son cortas. Eso es característico de los astrocitos protoplasmáticos. Por ejemplo, en esta lámina también se puede observar un núcleo, un cuerpo celular y las prolongaciones, que son muchas y muy ramificadas, como podemos observar. Por eso es como se ve como un arbusto, o a veces se confunde con un macrófago, por ejemplo. Respecto a un segundo tipo de astrocito, está el astrocito fibroso, el cual, teniendo en cuenta los tres aspectos que tuvimos con los astrocitos protoplasmáticos, podemos observar un cuerpo algo grande en comparación al anterior. En este caso, las prolongaciones van a ser mucho más largas y van a ser finas, es decir, no van a tener muchas ramificaciones. Estas son características de los astrocitos fibrosos. Por ejemplo, en esta lámina, acá podemos observar un vaso sanguíneo y acá un astrocito fibroso. Estas estructuras que se colorean de aquí son los característicos pies chupadores, que son parte de la estructura de ambos astrocitos. Estos van a tener la función de disminuir el flujo sanguíneo cerebral, ya que van a actuar van a comprimir los vasos sanguíneos. El segundo tipo de macroglia son los oligodendrocitos, los cuales son glías que van a tener muchas prolongaciones. Tienen un cuerpo algo más pequeño que los astrocitos, y acá podemos observar muchas prolongaciones. Lo curioso de estas prolongaciones son que se dirigen hacia los axones de las células nerviosas, o sea, de las neuronas. Como podemos observar en esta imagen, las prolongaciones van y envuelven al axón de la neurona, y así es como forman las vainas de mielina, o sea, son las células mielinizantes del sistema nervioso central. Así van a producir impulsos eléctricos mucho más rápidos y eficaces. En esta lámina histológica podemos ver un montón de oligodendrocitos, los cuales necesitan de una impregnación metálica para poder observarse de mejor forma, como podemos observar en las láminas. Por ejemplo, acá se pueden ver las neuronas, y los axones van a estar en disposición a las prolongaciones de los oligodendrocitos. Respecto a las microglias, estas son las glías que van a tener menor tamaño. Como podemos observar en esta imagen, el cuerpo es muy pequeño, pero las prolongaciones son muy largas y son muy ramificadas. Como podemos observar, estos van a tener un cuerpo rectangular y estos van a actuar como macrófagos del sistema nervioso central. Es decir, cuando detecten que haya una inflamación en el sistema nervioso central, van a contraerse y así es como van a adoptar la forma de los macrófagos que conocemos en los tejidos sanguíneos. En esta lámina histológica podemos observar a las microglias, un cuerpo rectangular y sus prolongaciones, con muchas ramificaciones. Igualmente acá, en este tipo de láminas histológicas, podemos observar únicamente el cuerpo de las microglias, que son estas, que tienen una figura algo rectangular o aplanada, podría decirse. Respecto a las células ependimarias, estas son células cuboideas o cilíndricas. Se encuentran principalmente en los ventrículos del cerebro. Estos se van a encargar del transporte de los fluidos, tales como el líquido cefalorraquídeo
Por ejemplo, en esta lámina, la cual es un corte transversal de la médula espinal de un humano, podemos observar varias células cilíndricas. Son un montón de células cilíndricas que van a envolver al conducto central de la médula espinal. Se dice que justamente en estas zonas existen un tipo de células ependimarias, los cuales son los tanicitos, que tienen prolongaciones que se dirigen hacia las neuronas secretoras y por eso es que se les adopta o se les da una función de transporte de líquido cefalorraquídeo. Respecto al sistema nervioso periférico, empezamos con las células de Schwann, las cuales son las células mielinizantes del sistema nervioso periférico. Podemos observar acá el axón de la neurona y estas son las células de Schwann. Como podemos observar, son células aplanadas y por lo tanto también un núcleo aplanado. Estas van a envolverse en el axón de las células neuronales con el fin de mielinizar estos mismos axones. Es decir, van a actuar como los oligodendrocitos. Serían los oligodendrocitos del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, en esta lámina histológica, que es un corte transversal de un nervio periférico, podemos observar las células de Schwann. Primero está el perineuro y acá vamos a poder observar a las células de Schwann. Podemos observar un núcleo, el núcleo de las células de Schwann bastante coloreado, y va a estar envolviendo a los axones. Muchas veces la mielina se ve en estas estructuras blancas. Y por último tenemos a las células satélite, las cuales son células cúbicas que van a estar alrededor de las neuronas o muchas veces de los ganglios neuronales, se dice. Estos no van a tener una función específica, o así se encuentra en mucha bibliografía. Sin embargo, en otras se le da una función de ser de aislamiento eléctrico y también participar en el control de los metabolitos y los iones. Por ejemplo, podemos observar acá varias células satélite que están alrededor del cuerpo de la neurona. Otras estructuras muy importantes a estudiar son la corteza cerebral. En la corteza cerebral, que es parte de la sustancia gris, podemos observar seis capas. Podemos observar la capa molecular, que es la primera, la cual no tiene muchas células, sin embargo, tiene muchas prolongaciones. Y estas prolongaciones son de las células nerviosas que vienen desde las capas inferiores. Aunque también se pueden identificar algunas células pequeñas que son neuronas horizontales, o también conocidas como neuronas de Cajal. Respecto a una segunda capa, que es la capa granular externa, tenemos varias células estrelladas, un montón de células estrelladas. Eso es lo que caracteriza a esta segunda capa. Respecto a la capa número 3, la capa piramidal externa, como vemos, los nombres nos van diciendo qué tipos de células podemos encontrar en cada capa. Por ejemplo, en la capa número 3 vamos a encontrar células piramidales. Podemos encontrar varias células piramidales, pueden ser grandes, algunas son pequeñas y medianas también. Respecto a la capa número 4, que es la capa granular interna, es parecida a la capa granular externa, ya que también tiene bastantes células estrelladas, aunque claro, en menor cantidad que la segunda capa. Y la capa número 5, la capa piramidal interna, esta igualmente tiene una relación con la capa piramidal externa, ya que va a tener un montón de células piramidales, pero en esta capa vamos a encontrar muchas más células piramidales grandes y medianas. Hay solo pocas células piramidales pequeñas. Y en la capa número 6, o la capa multiforme, vamos a encontrar distintos tipos de células. Podemos encontrar estrelladas, también podemos encontrar las células piramidales. Respecto a la corteza cerebelosa, en el cerebelo vamos a poder distinguir tres capas: la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa de las células granulares. En estas láminas se puede ver de manera más específica. Por ejemplo, aquí está la capa molecular, la capa granular y la capa de las células de Purkinje. Las células de Purkinje tienen una gran importancia. Por ejemplo, están aquí. Estas se les dice que tienen una forma de matraz. El cuerpo tiene una forma de matraz, o en ocasiones se le dice también que tiene la forma de una copa, como podemos observar aquí. Estas células de Purkinje tienen una gran importancia, ya que van a enviar proyecciones inhibidoras al núcleo cerebral profundo y también participan en la coordinación motriz, la cual es característica del cerebelo.
Volviendo a la lámina anterior, vamos a distinguir las diferentes capas. Respecto a la capa molecular, vamos a encontrar muy pocas células. Son diferentes células neuronales, pero en menor cantidad. Vamos a encontrar mucho más neuropilo, que son esos tejidos de aquí. También vamos a poder encontrar la capa de las células de Purkinje. Siempre están dispuestas una seguida de la otra, como podemos observar en esta lámina. Y por último tenemos a la capa celular granulosa, o a la capa granulosa como tal. Esta diferencia de la capa molecular, vamos a encontrar muchas más células neuronales, un montón. Y también van a tener los axones de las células de Purkinje, que van a atravesar toda esta capa granulosa, incluso van a atravesar la sustancia blanca del cerebelo. Respecto a la médula espinal, que es la otra estructura muy importante para estudiar, podemos distinguir en esta imagen las estructuras que componen a la médula espinal. La médula espinal como tal, está la pía madre, la aracnoides, la dura madre, que es mucho más superficial. Este es un nervio espinal, en el cual vamos a poder distinguir las diferentes estructuras. Esta es la rama anterior y esta es la rama posterior. Respecto a la médula espinal como tal, vamos a poder encontrar en esta zona la sustancia gris, que es central, y a la sustancia blanca, que es periférica. En esta lámina histológica podemos observar a la médula espinal. Esta en especial se está enfocando en el asta anterior de la médula espinal, como podemos observar en esta zona. Y respecto a la sustancia blanca, podemos encontrar al cordón lateral y al cordón anterior. En esta sustancia gris de la médula espinal podemos observar muchas neuronas. Por ejemplo, acá podemos observar el soma y el núcleo. Un montón de cuerpos celulares. Y lo característico de esta zona es que existen en mayor cantidad neuronas motoras. Histología del sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico encontramos el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso somático se encarga de transportar la información sensorial y motora hacia el sistema nervioso central. Aquí encontraremos neuronas motoras y sensoriales. Componentes del sistema nervioso periférico. Aquí encontramos a las fibras nerviosas. Tenemos a las fibras mielínicas y a las fibras amielínicas. Existen fibras amielínicas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. No todos los axones están recubiertos por mielina, pero las células de Schwann también envuelven a las fibras amielínicas periféricas. En cuanto a las fibras mielínicas, la membrana plasmática de las células de Schwann se enrolla en torno al axón y esa membrana se fusiona para así dar origen a la mielina. También tenemos a los ganglios, que son acumulaciones de neuronas localizadas fuera del sistema nervioso central. Tienen el nombre de ganglios nerviosos. También tenemos a los ganglios sensitivos, como a los ganglios que encontramos en el sistema nervioso autónomo. Y por último tenemos las terminaciones nerviosas. Ahora veremos el tejido de sostén. Primero tenemos al epineuro, que es la capa fibrosa más externa del tejido conjuntivo denso. Reviste el nervio y ocupa los espacios de los haces de fibra nerviosa. Este rodea el nervio en su totalidad. También tenemos el perineuro. Aquí encontramos a los haces revestidos de una vaina de varias capas de células aplanadas y yuxtapuestas. Este rodea cada fascículo nervioso. Y por último tenemos el endoneuro. Dentro de la vaina perineural se hallan los axones. Cada uno está envuelto en una vaina de células de Schwann. Ahora hablaremos sobre el sistema nervioso autónomo. Como dije anteriormente, este se divide en sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso parasimpático encontramos los ganglios parasimpáticos, que están ubicados en la pared de las vísceras que lo innervan. Luego tenemos el sistema nervioso simpático. Aquí encontraremos a los ganglios simpáticos que se encuentran a ambos lados de la médula espinal formando largas cadenas nerviosas. Gracias.